100.5. Bien, 7:52 minutos. 7:52 minutos en el sol de la mañana. Continuamos con los comentarios. María Elena Núñez. Gracias, Eury. Muy buen día, Eury. Y buen día a todos los compañeros y a los que nos siguen a través de televisión, radio, por internet, en todo el mundo. Hoy, 17 de agosto del 2020, es un día para celebrar y que todos los dominicanos digamos lo logramos. ¿Y por qué digo esto? Por la fortaleza y la madurez de nuestra democracia. República Dominicana, me estoy erizando, hoy día es un referente a nivel regional, como el país que pudo organizar 3 procesos electorales en medio de la pandemia. Cuando la pandemia comenzaba aquí en el país, que fueron los momentos más difíciles. Es cierto que hubo un proceso traumático de elecciones suspendidas, pero eso logró superarse. Se eligió a un partido que tenía 16 años en la oposición. Por ende, se sacó de Palacio a una organización política que tenía 16 años en el poder. Y con todas estas circunstancias, con partidos divididos, logramos un proceso de transición ejemplar y un traspaso de mando ejemplar. Y hay que felicitarse. Los senderistas, cuando vamos a subir la montaña, recibimos la instrucción. Ahí, cuando vas hacia la cima, para no cansarte, concéntrate en paso a paso. Y ya cuando estás arriba, puedes mirar hacia atrás para felicitarte por el logro que has alcanzado. Y yo creo que los dominicanos podemos hacer eso, porque venimos de un año y medio muy difícil. Ustedes recuerdan el primer semestre del año pasado. Hubo presupuestos, inversiones paralizadas por la incertidumbre que había cuando no se sabía si se intentaría una modificación a la Constitución que permitiera la repostulación presidencial del entonces presidente Danilo Medina o no, hasta que en junio él definió eso y dijo que no iba. Pero ese enfrentamiento entre esos dos líderes, Leonel Fernández y Danilo Medina, afectó la actividad nacional. Luego vino el proceso de la selección del candidato del PLD, que generó disgusto entre algunos que aspiraban a esta posición y no quedaron contentos por la forma en que se seleccionó. En septiembre, creo que fue pasado, Gonzalo Castillo. Vinieron las primarias y la salida del grupo de Leonel Fernández, que si bien ustedes dirán, eso es una situación de un partido, afecta a todo el sistema y por ende afecta a todo el país. Y luego lo de los procesos electorales, la participación de los empresarios, la participación de la juventud y todo concluyó ayer con ese traspaso de mando. Por eso digo, tenemos que felicitarnos. Nosotros hemos crecido, nuestra democracia está hoy fortalecida, pero esto es algo que hay que cuidar día tras día y todavía hay mucho por qué trabajar. Sobre el discurso de Luis Abinader, del presidente Luis Abinader, a mí me pareció muy bueno, muy a tono con las circunstancias. Lo primero, ese minuto de silencio que pidió por las víctimas del COVID, con la gente de pie, y luego un aplauso por los profesionales de salud y por la gente que se está recuperando en hospitales y en hogares. Eso nos puso a tono a todos con el momento que vive el país. Fue muy oportuno. Algo importante del discurso que fue motivador, fue generador de esperanza, y esto es importante que lo haga el primer mandatario. ¿Qué dijo? Yo no puedo negar la realidad, la situación es difícil, pero decía, valores como la fe, el trabajo, la determinación para superar estos retos, la creatividad, están por encima de la carencia de recursos que tenemos hoy día. Y habló también de la necesidad de unirse. Y dijo, soy el presidente de todos. Y habló de una unidad por encima de siglas y de ideologías. Y esto es vital. Esto fue un elemento muy positivo de su discurso. Hizo críticas al gobierno saliente. Y yo diría que esto es natural. Casi todos lo hacen. Pero me llamó la atención en algunos casos que creo que quizás no tengan las cifras completas. Por ejemplo, en cuanto al combate del COVID, cuando él habla de
el número de camas que se va a aumentar, el rastreo que se hará con los contagios. Pero yo creo que las autoridades salientes manejaron bien la situación. Primero, no se puede comparar lo que se haga hoy día, 5 meses después, a lo que se estaba haciendo en febrero, cuando nos estábamos preparando para algo totalmente desconocido, en lo que la mayoría de los países cometieron errores y todos, desde los simples pacientes, médicos, autoridades gubernamentales, estaban aprendiendo. O sea, es diferente. Pero si comparamos cómo estábamos en febrero y hoy día en cuanto a camas disponibles, unidades de cuidados intensivos disponibles, ventiladores, hasta muestras, decía el presidente Abinader, vamos a ampliar las muestras cuando estén disponibles. Precisamente es la limitante que han tenido las autoridades salientes para aumentar las muestras, porque está el mundo entero demandando esto y la oferta no es que se ha ampliado a nivel de la demanda. Entonces, en cuanto a rastreo de los contagios y eso, se han logrado cuando se han hecho intervenciones locales, por ejemplo en Nagua o por ejemplo en la provincia de Duarte, eso de rastrear los contactos, de seguir los contagios, eso se ha hecho y de eso es que ha estado hablando y actuando también el doctor Alejandro Báez cuando hablaba de la incorporación del liderazgo local para poder combatir los contagios del COVID. Por otro lado, lo que más provocó ovación, aplausos, todo el público de pie, prolongados aplausos, fueron las referencias a la corrupción, tanto de parte del discurso del presidente Luis Abinader como del presidente del Senado, Eduardo Estrella. ¿Qué dijo el presidente Luis Abinader, entre otras cosas? En el gobierno que iniciamos hoy, no se permitirá bajo ningún concepto que la corrupción del pasado quede impune. El que robó dinero del pueblo tiene necesariamente que pagar en la justicia. Y de igual manera dijo, quiero hacerles una advertencia a los nuevos funcionarios que me acompañarán en el gobierno del cambio. No voy a tolerar ningún acto de indelicadeza y mucho menos de corrupción en mi gobierno. El funcionario que se equivoque con el dinero del pueblo será inmediatamente destituido y puesto a disposición de la justicia. Estamos convencidos de que la corrupción de arriba incentiva la de abajo, que es la delincuencia, que se traduce en inseguridad, y ambas tienen que ser combatidas sin tregua. Eduardo Estrella, también el senador, se refirió al tema de la corrupción. Y muy importante, las señales enviadas con el nombramiento de Miriam Germán como procuradora y Jenny Berenice como procuradora adjunta. Y cuando digo señales, porque no solamente al nombrarlas a ellas, sino también la forma en que fueron juramentadas. Fueron las primeras y de manera independiente al resto del gabinete. Fue una forma de decir, ustedes son independientes totalmente del gabinete de gobierno. Pero también se lo dijo, les dijo, solo van a seguir las instrucciones contenidas en la Constitución de la República y en la ley. Y muy importante, lo dicho, respondiendo a preguntas de los periodistas por la procuradora Miriam Germán, que dijo que no va a ensuciar su alma con rencores y sentimientos miserables, que sus aspiraciones son transparencia y una justicia sin privilegios y sin maltratos. El que ha seguido la trayectoria de doña Miriam Germán, de la magistrada Miriam Germán, sabe que habla ella de corazón. Es incapaz de mantener un expediente que no tenga base, de crear un expediente, de crear un caso. De hecho, de ahí vinieron sus problemas, cuando en un momento dado dijo que el expediente del caso de Brecht no se mantenía en los tribunales. Y tampoco, y no le tiembla el pulso para perseguir a alguien que entienda que ha cometido algo ilícito, no importa el poder económico o el poder político que tenga. Todavía duele recordar ese momento que le hizo pasar el pasado procurador Jean Alain, cuando inventaron cosas para buscar descalificarla. Y yo creo que este nombramiento es como una especie de desagravio. Y confiamos en que hará un buen trabajo. Paliza, el ministro José Ignacio Paliza, cuando ayer llegaba al Congreso Nacional, le preguntaron, todavía no había sido nombrada la procuradora,
y él dijo que habrá una justicia en la que ni se va a perseguir, ni se va a dejar de perseguir por causas políticas. Y yo creo que eso resume bien cuál es el espíritu y algo que apoya a la población que marchó en las llamadas marchas verdes durante mucho tiempo, y en este mismo año también pedían cero corrupción y cero impunidad. Positivo del discurso del presidente también anuncios como los proyectos en Pedernales, la autopista del Ámbar, también el puerto de Manzanillo, que es una demanda de los empresarios del Cibao y de la zona norte del país. Ausencias, grandes ausencias, hay varias, pero dos temas a los cuales de manera particular doy seguimiento siempre. El tema de la mujer, la lucha por eliminar la violencia contra la mujer y eliminar la falta de equidad. Si no, ninguna sociedad puede desarrollarse si no se garantiza la equidad entre hombres y mujeres, si no se garantiza la vida de la mujer. Qué extraño que el presidente Luis Abinader no haya dedicado unas líneas, un párrafo siquiera a este tema. Y otro tema es relativo al medio ambiente. Se han cometido errores gravísimos en los últimos años, errores que hay que enmendar en cuanto a la protección de las áreas protegidas, la protección de los recursos naturales. Qué extraño que el presidente Luis Abinader no se haya referido a este tema. Ya para terminar, algunos detalles que lucen de forma, pero interesantes. En el día de ayer, su llegada en un carro eléctrico, lo más seguro José La Luz va a hablar más ampliamente, quizás, no sé su agenda en el día de hoy de esto, pero de esto se hablará durante varios días. Los saludos con los puños cerrados, aunque en un momento dado cero abrazos, como se dan los hombres, ni apretón de manos, aunque en un momento dado sí el entonces presidente, porque en ese momento no, ya había entregado la banda, ya el expresidente Danilo Medina fue a saludar al presidente Luis Abinader, a su esposa y a la vicepresidenta, y ahí sí ya le dio la mano en compañía de la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Llamó la atención también que la doctora Margarita Cedeño estuviese con un traje crema, no blanco, ella siempre iba de blanco, y sus palabras que le preguntaron cómo se sentía y dijo libre, a descansar, también provocó risas que al entregar la banda presidencial, el presidente Danilo Medina al senador Eduardo Estrella, hubo un silencio de unos segundos y él dijo, pueden aplaudir. Entonces aplaudieron. Llamó la atención también el reconocimiento que hizo el presidente Luis Abinader al congresista Adriano Espaillat, que estaba entre los presentes, y él dijo, por él se pudo votar en el exterior. El presidente Luis Abinader mostró un buen manejo del teleprompter y leyó su discurso a través del teleprompter con energía y lo hizo como excelente orador. Llamó la atención también la señal de la que hizo la primera dama, doña Raquel, al entrar a Palacio Nacional. Y lamentamos, ya lo comentamos el viernes, en días anteriores, dentro del equipo hay diferentes opiniones, lamentamos que el presidente Danilo Medina no se quedara allá. Se argumenta lo del COVID, se argumenta de que no podía estar con parte de su equipo, de funcionarios, pero bueno, todas estas críticas creo que él las pudo haber escuchado manteniendo su frente en alto, porque como él dijo, sentía la satisfacción del deber cumplido. Con esto concluyo, Julio. Bien, pues entonces nosotros retornamos en breve. Vamos a hacer una pausa. Cambio y fuera.